Lentes y audiometría. Lentes. Nuestros ojos reciben luz haciendo que nuestro cerebro la interprete y analice. Con el paso de la historia se crearon aparatos que nos permiten amplificar nuestro poder de percepción del universo, desde los telescopios hasta unas simples gafas que permiten corregir algunas aberraciones que esté presente en el ojo humano. Así, se presenta como un instrumento con el cual se puede identificar y comprender los conceptos teóricos necesarios para analizar la práctica de lentes, con la cual se familiarizará con las propiedades básicas que sirven para caracterizar las lentes. Los lentes son sistemas formados por materiales de superficie esférica transparente, por lo general el vidrio, que permiten desviar o converger los rayos de luz a través de ellas, es decir, se constituyen por dos superficies refractantes. Un factor que repercute en los lentes es el tipo de superficie que poseen. Se habla de un lente plano cuando no existe una curvatura, es decir, la superficie es completamente regular. Un lente cóncavo se interpreta como aquel que posee una curvatura hacia adentro, mientras un lente convexo es lo contrario del cóncavo, pues en este caso la curvatura será hacia afuera. La combinación de los diferentes tipos de superficie abre paso a dos clasificaciones principales en los lentes: lentes convergentes y lentes divergentes. Lentes convergentes, en los cuales los rayos coinciden, están formados por lentes de superficie convexa. Los lentes convergentes tienden a ser más en el centro y más delgados hasta llegar a los extremos. Lentes divergentes, en los cuales los rayos se dispersan, refiriéndose a ellos también como lentes cóncavos por su superficie. Los lentes divergentes tienden a ser más delgados en el centro y se ensanchan hasta llegar a los extremos. Conceptos básicos. Distancia focal. Es la distancia que existe entre el lente y el foco, es decir, el punto en el cual se emite el rayo de luz. En los lentes convergentes o convexos, la distancia focal es de carácter positivo, mientras que en los lentes cóncavos o divergentes es de carácter negativo. La distancia focal medida con respecto al objeto se denomina f, mientras que la distancia focal respecto a la imagen se conoce como f'. Potencia de una lente. Es la inversa de la distancia focal. La potencia del sistema óptico, en este caso los lentes, se mide en dioptrías, es decir, metros elevado a la menos 1. A mayor curvatura del lente, mayor capacidad de refracción. Su fórmula corresponde a P es igual a 1 sobre F. Formación de imágenes en los lentes. La formación de la imagen respecto al lente depende de dos factores principales: el tipo de lente, ya sea convergente o divergente, y las condiciones o situación respecto al lente, como por ejemplo la distancia a la que se encuentra el objeto. Tipos de imágenes. Imagen real. La imagen se produce al lado contrario del lente respecto a donde se sitúa el objeto. En pocas palabras, se produce al lado del ojo y posee una orientación invertida. Imagen virtual. La imagen se produce en el lado donde se encuentra el objeto, es decir, al mismo lado del lente y es de orientación derecha. Fórmula de las lentes. Esta fórmula permite establecer una relación entre la distancia focal f, distancia objeto-lente conocida como S, y la distancia lente-imagen S'. Esta fórmula es 1 sobre f es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. Para ella se debe tomar en cuenta que la distancia focal será positiva o negativa dependiendo del tipo de lente. S siempre será positiva y S' al ser positiva genera una imagen de tipo real. Al contrario, si es negativa, la imagen será de tipo virtual. Magnificación o aumento. Se refiere a la relación establecida entre el objeto y su imagen a través del lente. Tiene dos fórmulas. La primera es M es igual a menos S' sobre S, y la segunda, M es igual a HI, altura de la imagen, sobre HO, la altura del objeto.
Ecuación del constructor de lentes. Es una fórmula matemática que crea una relación con la refracción lente medio, la distancia focal y los radios de curvatura de los lentes. Como observamos en la diapositiva, esta es su fórmula. La vista. A continuación hablaremos de la vista. El órgano encargado en desarrollar este sentido es el ojo, que está diseñado para captar la luz que emiten los objetos, misma que se proyectará en la retina. Esta luz tendrá que viajar atravesando la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo, y una vez haya llegado a la retina podrá producir una imagen. La córnea, por su parte, desarrolla un papel fundamental sobre la nitidez de la imagen, ya que se mantiene en estado óptimo gracias a las lágrimas, que son excretadas por las glándulas lagrimales y también pueden cumplir con la función de lubricar los párpados y eliminar sustancias que pudieran afectar a la córnea. Las pupilas son un orificio por el que se permite la entrada de la luz gracias al iris, que es un músculo que permite que la pupila se dilate y se contraiga. El cristalino, por su lado, funciona como lente y se encuentra rodeado por el humor acuoso por la parte anterior y por el humor vítreo por la parte posterior de las fibras de la zónula, que en conjunto regularán la forma, la dioptría y el foco del cristalino. Los rayos de luz que emiten objetos se cruzarán en el punto nodal del cristalino y las líneas que unan estos puntos con la fovea se denominarán ejes visuales, mientras que las líneas que unan al punto nodal con el centro de la córnea se denominarán ejes ópticos. El ángulo formado por estos ejes será el ángulo alfa, que medirá aproximadamente 5 grados en cada ojo humano. El ojo cuenta con partes no nerviosas dentro de su estructura que tienen como función formar la imagen en la retina, utilizando al cristalino y a la córnea como herramientas fundamentales. La córnea posee una refracción fija de 43 dioptrías y el cristalino ajusta esta refracción entre 3 y 26 dioptrías según el foco del ojo. Para un foco de visión lejana, el cristalino se aplanará y la distancia focal será mayor, por lo que se enfocará más lejos. Y para una visión cercana, el cristalino tomará una forma esférica, haciendo que la distancia focal sea menor y por consecuencia se enfoque más cerca. El iris, por su parte, puede contraerse y relajarse, modificando el diámetro de la pupila entre 1,5 milímetros a 8 milímetros, lo que servirá para determinar la cantidad de luz que ingrese a la retina y que refleje la imagen de manera invertida sobre esta. Los defectos de la vista, que se dan gracias al incorrecto funcionamiento del ojo y que pueden dar lugar a diferentes afecciones en la vista. Una de ellas es la presbicia, que es un efecto óptico que disminuye el enfoque del ojo con respecto a objetos cercanos. Esto se da gracias a la pérdida de elasticidad del cristalino, sobre todo en personas de edad avanzada. Y también tenemos a la ametropía, que se conoce como la falta de capacidad del ojo para enfocar objetos que se encuentran a una larga distancia, como la miopía, que se da debido a que el diámetro antero-posterior del globo ocular es muy grande y hace que la imagen se forme por delante de la retina. La hipermetropía, que es lo contrario, ya que el globo ocular es muy pequeño, haciendo que la imagen se forme detrás de la retina, y el astigmatismo, que es producido por un defecto en la córnea, haciendo que ésta no sea esférica, lo que ocasiona dificultades para un enfoque total del objeto. Audiometría. Los sonidos son un conjunto de ondas sonoras o vibraciones que circulan principalmente a través del medio aéreo. También estas pueden viajar a través de medios sólidos o líquidos. Las vibraciones se caracterizan por la frecuencia y la intensidad. El oído humano es capaz de distinguir e identificar múltiples sonidos. Las ondas sonoras atraviesan el oído externo hasta que llegan al oído interno. La vibración causa el movimiento del tímpano y de los huesos del oído. La estimulación es generada como un impulso nervioso y es posteriormente traducido por el cerebro para poder causar una reacción ante esto. Para la transmisión de información con ayuda de las neuronas es necesaria una corriente eléctrica que a su vez producirá un campo eléctrico. Se puede decir que los sonidos con más de 85 decibelios pueden ocasionar pérdida de la audición. El rango normal de audición de los seres humanos es de aproximadamente 20 a 20.000 hercios. Algunos animales pueden escuchar hasta 50.000 hercios. La intensidad sonora puede o no afectar al oído. Este nivel se mide en decibelios mediante la fórmula mostrada, en donde I es la intensidad dada y el IO es el umbral de audición. Cabe recalcar que cada onda sonora tiene una longitud y una intensidad que caracteriza el sonido. La fórmula de la longitud de onda es la siguiente mostrada en la diapositiva,
en donde se guarda una relación inversamente proporcional. La audición es la base fundamental de una consulta de otorrinolaringología, la cual en ella se realizan pruebas como la audiometría. Se conoce como audiometría al conjunto de técnicas que permiten apreciar la agudeza auditiva y determinar la magnitud de esta relación con las vibraciones acústicas que llegan al oído. Podemos distinguir 3 tipos de audiometría, según el manejo instrumental, que puede ser manual o computarizada, según las características del material empleado, que puede ser tonal o vocal, y según la relación entre la fuente sonora y el sujeto examinado, que pueden ser con auriculares o con vibrador. La audiometría tonal consiste en la valoración de capacidad de una persona para poder percibir tonos de intensidades variables, es decir, hasta dónde es capaz de oír el paciente, y la audiometría verbal, el cual consiste en el reconocimiento de los sonidos del habla. Este examen normalmente tiene 2 etapas, la inicial que dura de 5 a 10 minutos y la detallada que aproximadamente dura 1 hora. Se realiza este examen para detectar la pérdida auditiva en una etapa temprana, aunque también se la puede realizar cuando ya existen problemas auditivos. Se puede decir que una persona tiene resultados normales cuando escucha susurros, el habla normal o el tic-tac de un reloj. La audición es normal si uno puede escuchar tonos desde 250 a 8000 Hz a 25 decibelios o menos. Y si esta persona tiene resultados anormales, quiere decir que tiene una incapacidad para escuchar tonos puros que estén por debajo de 25 decibelios, que indica cierto grado de pérdida auditiva, como lo muestra la gráfica. Con los resultados se puede sacar como conclusión de que existen 5 tipos de audición. La primera es la audición normal. La segunda es la pérdida de audición mediana. Las personas que tienen esta se les hace muy difícil escuchar y entender a alguien que les hable a cierta distancia. La tercera es la pérdida de audición moderada. Las personas que tienen esta dificultad normalmente no entienden conversaciones. La cuarta es la pérdida de audición severa. Normalmente las personas que tienen este problema tienen dificultades para escuchar en todas las situaciones. Y la última es la pérdida de audición profunda, que las personas que tienen esto no oyen aunque se les grite o haya ruidos muy fuertes a su alrededor. Ejercicio 1. Calcular la potencia para un lente tanto divergente como convergente si el foco se encuentra a 8 centímetros. Es decir, nuestra distancia focal será igual a 8 centímetros. Como primer paso debemos realizar la conversión de centímetros a metros, es decir, 0,08 metros. La fórmula que usaremos a continuación será potencia es igual a 1 sobre distancia focal. Recordando que para lente divergente la distancia focal será negativa y para lente convergente será positiva. Es así como 1 sobre 0,08 centímetros en el caso de lente divergente corresponde a menos 12.5 dioptrías y para lente convergente 12.5 dioptrías positivo. Ejercicio 2. Determinar el tipo de imagen y la distancia a la que se encuentre respecto al lente si el objeto se encuentra a 12 centímetros de un lente convergente, cuyo foco corresponde a 4 centímetros. Como datos tenemos que el lente convergente tendrá una distancia focal positiva y esta corresponde a 4 centímetros. La distancia objeto-lente, denominada S, corresponde a 12 centímetros. Para resolverlo necesitamos la fórmula de lentes, es decir, 1 sobre f es igual a 1s más 1s'. Es así como procedemos a reemplazar los diferentes datos previamente obtenidos y como resultado tenemos s' es igual a 6 centímetros. Es decir, que a esta distancia se encontrará una imagen de tipo real. Real porque es de orientación invertida y se encuentra al lado del ojo. Esto lo sabemos gracias a que S' es de carácter positivo. En el siguiente ejercicio que se muestra en pantalla tiene relación a la audiometría. Los datos que tenemos son 20 Hz, 20.000 Hz y la velocidad de propagación que es 630 metros sobre segundo. El ejercicio nos pide sacar la longitud de onda. Sabemos que la fórmula de longitud de onda es velocidad de propagación sobre frecuencia y estos dos datos los tenemos. Al hacer los cálculos, la longitud de onda de 20 Hz es 16,5 metros,
y la longitud de onda de 20.000 Hz es 0,0165 metros.